Hola, condiscípulos. Bueno, seguimos con Ezequiel, que fue un profeta ya directamente del exilio. Él vivía a orillas del río Quebar, al norte del imperio babilónico, y ahí él ejerció toda su actividad profética. Ezequiel es un profeta alucinante, porque las cosas que él describe y las cosas que él le tocan vivir se convierten en su mensaje profético. Él pierde a su esposa ahí estando en el exilio, y Dios le manda que no podía llorar a su esposa, hacer panes enlutados, no podía echarse ceniza en la cabeza, todos los ritos mortuorios, él no lo podía hacer. Entonces cuando le preguntaran sus paisanos que estaban ahí por qué no hacía eso, y él les responde que ese era el mensaje que Dios le había dado, porque cuando pasa ese momento profético de Ezequiel, hacía un año que el templo se había destruido, en el 9 de Ab del 856, ¿se acuerdan? Eh, y estos otros, como estaban en el norte del imperio babilónico, no pudieron hacer el luto que hubiera correspondido por la pérdida inmensa, triste y deprimente del templo. Así que la vida de Ezequiel se transforma en su mensaje profético. Tremendo. Tiene grandes cosas que ya lo vamos a ir estudiando cuando estudiemos Ezequiel. Daniel. Daniel era, así como Ezequiel era un sacerdote, era de la casta sacerdotal, Daniel era un príncipe, era un descendiente del rey David. Y bueno, por toda su cultura, él estaba en Babilonia, en la capital, y él estaba con otros tres amigos. Y cuando el Nabucodonosor quiso formar un consejo de sabios de los pueblos que él había conquistado, los reclutan, ¿no?, a Daniel y a sus amigos para ser parte de este consejo. Y resultó que ellos terminaron siendo lo más sabio entre los que formaban este consejo del rey Nabucodonosor. Y ahí nosotros empezamos a ver una cosa que yo quisiera que la tengan muy claro, muy claro. El pueblo de Israel y el reino de Judá siempre han sido muy estudiosos. No existía en el siglo I el analfabetismo en Israel, porque se había hecho una institución que se llama Yeshiva. Ahí iban a estudiar lo que ellos consideran la Torá, nosotros llamamos Pentateuco, y ahí ellos reflexionaban, discutían, memorizaban las escrituras. Entonces no existía en el analfabetismo en Israel en el siglo I. Ahora muchas naciones, en la actualidad, pleno siglo XXI, hay gente que no sabe leer ni escribir. Entonces, vemos o podemos entrever que Daniel, junto con sus amigos, eran gente muy instruida, eran sabios de su pueblo, eran los encargados de llevar adelante el gobierno de un reino. Entonces ellos tenían conocimiento de política, tenían conocimiento de las leyes de Dios, tenían conocimiento de las leyes estas de Dios que también organizaban la sociedad. Entonces eran gente muy culta. Aparte, aparte de leer, sabían escribir. Porque ustedes imagínense que todos estos textos alguien los escribió. Y no era gente que no sabía leer ni escribir. Al contrario, lo escribieron porque eran gente que sabía leer y escribir. Entonces Daniel eh, tiene un capítulo impresionante, que es el capítulo 9, que habla de las 70 semanas y que ahí plantea la llegada del Mesías, y que el Mesías iba a ser muerto, pero no por su propia mano, y después iba a ser la destrucción del templo. ¿Vieron que Jesús permanentemente habla de la destrucción del templo?
¿Por qué era? Básicamente, basado en la profecía esta de Daniel, él reconoce que él, como Mesías, tenía que morir, pero no por su propia mano, sino por un príncipe que debía venir, que era el general Tito, que después iba a ser emperador en Roma, y que iba a haber un hecho catastrófico, ¿no? Que era la destrucción del templo. El templo de Herodes llevó muchísimos años en construir, casi 80 años, y duró desde el final de su construcción hasta la distribución. En el año 70 duró solamente 5 años. ¿Y Jesús qué decía? ¿Cuál era su relación con el templo? Que la existencia del templo y su destrucción posterior después de la muerte de Jesús era el hecho profético más contundente, que decía que la identidad de él como Mesías era ese hecho irrevocable, ¿no? Así que en Daniel ya vamos a ver la profecía de las 70 semanas, y si no, si ustedes compran, tengo escrito un libro que se llama Levítico Publicano, yo ahí hablo muchísimo, entre otros temas, sobre la profecía de las 70 semanas de Daniel. Bueno, ellos profetizan en ese periodo inicial. Hay mucha gente que dice que Daniel se escribió más o menos en este periodo, pero mucho más tarde, no en el 586 y sus años cercanos, sino en el 250 a.C., 250 años casi después de esto. Pero ¿qué pasa? No sé qué fuentes usan, pero lo que yo les puedo decir es esto. Ezequiel, que era su contemporáneo, nombra a Daniel en su libro, ¿no? En Ezequiel 14:14, Ezequiel habla de Daniel. Eso se llama una evidencia interna de la existencia de Daniel en ese momento contemporáneo con Ezequiel. Muy bien. Acá deberíamos agregar en esta época inmediata a Esther. Esther fue una princesa también del reino de Judá, que se casó con el rey Asuero, que era también un rey de Persia, a la muerte de Nabucodonosor. La historia de Esther es que hay un personaje que se llama Naamán, el agadita, que quiso destruir al pueblo a los judíos que habían ahí en Babilonia, y urdió toda una trama. Y Mardoqueo, que era el tío de Esther, hizo todo un arreglo para que Esther fuera la esposa del rey Asuero, y él tenía muy buen concepto del rey porque había denunciado a unos que estaban complotando para usurpar el trono. Entonces Asuero, a partir de eso, respetaba mucho a Mardoqueo. Y Mardoqueo, debido a ese respeto que tenía el rey, se dio cuenta que Amán estaba haciendo un complot para hacer un genocidio con los judíos que estaban ahí en cautiverio. Entonces, él termina, Amán, siendo él masacrado por estar en esa conspiración contra los amigos, políticos y de su propia esposa, ¿no? El rey Asuero. Naamán es llamado el agadita. ¿Saben quién eran los agaditas? Eran los que descendían de Agag, los amalecitas, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando Samuel le manda a destruir a los amalecitas al rey Saúl, y Saúl no quiere matar al ganado porque él quería hacer sacrificio y quería quedarse con el botín? El rey se llamaba Agag y él era un amalecita, igual que este Amán. Bueno,
Después pasamos a Nehemías. Nehemías era un copero del rey, eh, ya el rey Artajerjes, Longimano, que lo ve triste el rey este a Nehemías, y Nehemías le expone que él estaba triste porque la ciudad de su padre estaba destruida, los muros, todo eso. Entonces el rey se solidariza con Nehemías y le da dinero y deja salir en la primera, eh, en el primer regreso de los judíos, que fueron como 50.000 que vuelven desde Babilonia, vuelven a reedificar, eh, como le digo, la ciudad, pero lo que primero hace Nehemías es reconstruir los muros, que eran los que servían de primera defensa si ellos iban a ser invadidos por otros pueblos que habían quedado ahí, que también eran tributarios de los babilonios, pero que no querían que los judíos retomaran y volvieran a la tierra. Entonces eso es la historia de Nehemías. Y Nehemías fue un estratega, porque él, al ver la amenaza de los pueblos vecinos, hace que los hombres trabajen con una mano y en la otra tengan una espada para defender los muros y defender a sus familias. Esdras también era una persona importante en el reino de Artajerjes, y él era un sacerdote. Entonces él viene con unas cartas para que él fuera el gobernador de Judá, y él fuera el que restaurara el templo y los muros, ¿no? Eh, Todo esto fue una gran respuesta de Dios hacia su pueblo. Y con Esdras, no sé si se acuerdan que les dije, se inaugura una época levítica en la historia de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno político no estaba en manos de los que les hubiera correspondido, que eran los descendientes de David, excepto por Zorobabel, que fue nombrado gobernador en ese momento. Pero de ahí en adelante todos eran, los gobernantes de Israel fueron sacerdotes de la familia de Sadoc. Ellos estuvieron voluntaria o involuntariamente que hacer cargo de las políticas de la nación, ¿no? Y Esdras era un estudioso de la Torá, él era un escriba y un estudioso de la Torá, así que él produce una gran restauración y avivamiento en el pueblo, porque él trajo los rollos de la Torá que tenía y se los leía al pueblo, ¿no? Se los leía y se los explicaba, e incluso se empezaron a practicar algunas de las fiestas que Dios le había mandado al reino a Israel que festejara. Todo eso fue a partir de la comisión que le habían dado a Esdras. Bueno, Ageo es un profeta, o un viejo profeta, podríamos decir, que había visto el esplendor del primer templo, y cuando viene Esdras a reedificar el templo, mientras todos tocaban trompetas y se alegraban por la reconstrucción del templo, había unos viejitos como Ageo, que ellos estaban tristes porque habían visto el esplendor del primer templo y ahora veían a este que no les llegaba ni a los talones, ¿no? Porque el esplendor del primer templo, el templo de Salomón, era magnífico. De todos modos, el mensaje de Ageo era, en un momento determinado, toda la obra de Esdras se interrumpe porque los edomitas justamente se habían quejado con Artajerjes. Entonces Artajerjes para la reconstrucción del templo, y los ricos y los que habían vuelto del exilio empezaron a hacer casas de lujo, y el mensaje de Ageo era cómo podía ser que todos tuvieran casas de lujo y el templo estuviera en obras, digamos, o fueran muchos
muchos escombros alrededor, ¿no? Entonces esa fue la predicación y el reclamo profético de Ageo. Después está Zacarías. Zacarías es uno de los profetas que más usa el género apocalíptico en sus profecías, y es un profeta que añade al mensaje mesiánico de Isaías, lo amplía, lo expande y le da nuevos elementos, ¿no? Ya vamos a estudiar Zacarías, vamos a ver cuál era su mensaje. Es muy, muy hermoso, ¿no? Zacarías, todo lo que dice él acerca del Mesías y acerca de la restauración de Israel. Y bueno, Malaquías, el último profeta escritor del Antiguo Testamento, él es un profeta que después de un tiempo de reconstrucción del tejido social, del culto, de la ciudad, de los muros, eh, los sacerdotes no estaban cumpliendo con los preceptos que la Torá o el Pentateuco planteaban, y aceptaban eh, animales tuertos o quebrados o cojos, ¿no? Porque el cordero para los sacrificios tenía que ser perfecto. Entonces esa corrupción en el culto hacía que, o hizo que Malaquías se levantara y hiciera 4 o 5 preguntas muy incómodas, ¿no? Porque empieza el libro diciendo, con amor eterno los he amado y ustedes me pagan así trayéndome animales que no son perfectos. Entonces los judíos le preguntan a Dios y le dicen, ¿en qué nos has amado? Y Dios le responde que él había aborrecido a Esaú, a los edomitas, y a ellos los había amado, los había elegido para ser su pueblo, ¿no? Y cosas como esas, y de ese calibre, de ese carácter, son las preguntas que Malaquías le hace a sus contemporáneos. Tremendo, tremendo este resumen que hemos podido hacer en parte, porque es como un acercamiento al contenido de los libros. Pero también vamos a ver en la clase que viene algunas cosas que pasaron paralelamente en otros pueblos, en otras naciones, y cosas que había como datos que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder entender cuáles eran los desafíos, las relaciones y las influencias que Israel recibía de otros pueblos para ser lo que fueron en el Antiguo Testamento, o lo que los judíos llaman el Tanaj. Así que, bueno, un abrazo enorme, bendiciones y un abrazo desde Córdoba.